Dice, una columna de destilación se alimenta con una mezcla que contiene 45% de benceno y 55% de tolueno. Se produce un flujo de cabeza que contiene 95% de benceno y 8% del benceno que alimentó la columna sale con el flujo inferior. La velocidad de alimentación es de 2000 kilogramos por hora. Determina la velocidad del flujo superior y la velocidad del flujo másico del benceno y del tolueno en el flujo inferior. Ok, ¿qué es lo primero? Ya leímos, todos entienden. ¿Qué proceso, cuántas operaciones unitarias tiene nuestro proceso? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una. ¿Qué operación unitaria ustedes identifican? Destilación. Muy bien, participación. ¿Y cuántas componentes tiene el proceso? No corrientes. ¿Cuántos componentes? Dos. Muy bien, participación. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama y vamos a tratar de hacerlo y rotularlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el diagrama. Bueno, voy a usar este mismo. Bueno, no, voy a usar otro. ¿Sale? Vamos a poner nuestra torre de destilación en nuestro destilador. Lo voy a hacer con este. ¿Sale? Ahí está. Ese va a ser nuestro destilador, ¿no? Es una sola operación unitaria. Estamos empezando Pampers 1. ¿Están de acuerdo? Como estamos en Pampers 1, pues no vamos a ponernos a hacer procesos con 20 operaciones unitarias, 3 componentes o 6 componentes, sistemas de ecuaciones, matrices, ¿no? Vamos a empezar con lo simple. Entonces nos dice que tenemos, aquí realmente vamos a tener una entrada, y vamos a tener dos salidas. Una salida que se llama producto de cabeza, que va a salir de acá, ¿sale? Y otra en la parte inferior que se llama producto de cola. O los más volátiles de arriba y los menos volátiles. Entonces vamos a poner aquí nuestro producto de cola. Ahí tenemos nuestro destilador hermoso. Esto es una destilación. Ya tenemos nuestra operación unitaria ahí bien graficada. Eso ya lo saben hacer porque ya estuvimos practicando eso. Ahora vamos a introducir nuestros componentes. Entonces, los componentes, ustedes me acaban de decir, son dos. ¿Sale? Uno va a ser benceno. X le voy a llamar benceno. Y al Y le voy a llamar tolueno. Okay, el componente X. Aquí es indistinto, ustedes los nombren. Es más, si quieren ponerle caritas felices y caritas tristes, con lo que se confundan menos. Y va a ser el tolueno. Estos componentes están en función, esta es una operación de transferencia de masa, ¿sí? Entonces aquí lo importante es determinar cuántos componentes delimitan mi transferencia de masa. Tolueno. ¿Ok? Que son dos. Ya está. Entonces vamos a mandarles o vamos a darles nombres a las corrientes. Ahí está. Ok. La corriente de alimentación le podemos poner A. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ponerle A. Nos dan una base de cálculo. Vamos a ver si nos dan base de cálculo. Dice la velocidad 2000 kilogramos por hora. La alimentación ahora es una base de cálculo, que son 2000 kilogramos por hora. 2000 kilogramos por hora. Ahí está mi base de cálculo. Voy a tener también mi producto de cabeza, que le voy a llamar, bueno, le voy a llamar B. Todavía no conozco su caudal. ¿Vale? Y también voy a tener un producto de cola, que van a ser los más volátiles concentrados, los menos volátiles concentrados. Ahora, propiedades intensivas. Necesito conocer lo que sería, ¿sale? Mi fracción de quién. Bueno, X es benceno. Entonces vamos a poner mi fracción de benceno. Entonces sería X. ¿Ah? ¿Cuál sería mi fracción de benceno, chicos?
A veces, o sea, podemos usar lo que serían las unidades, pero podemos dejar las fracciones nada más marcadas, asumiendo que conocemos las fracciones. Tiene 45% de benceno. 0.45. Por lo tanto, la concentración de tolueno en la entrada, pues acuérdense que las fracciones de una corriente siempre deben de sumar 1. Entonces las concentraciones de tolueno va a ser 1.0. No, ¿cuál 1.0? 0.55. Es bien loco, ¿no? 0.55 para que ambas sumen 1. ¿Están de acuerdo? Estas son las composiciones. ¿Qué otra composición nos da? Nos dice, se produce un flujo de cabeza que contiene 95% de peso en benceno. Entonces decimos, los más volátiles, que en este caso es benceno, se concentra hasta un 95%. Entonces, XB va a ser 0.95 y YB, en este caso, va a ser 0.05. ¿Y cuáles serían las fracciones de C? ¿Cuáles serían las fracciones de C? Pues no, evidentemente que no. Porque el primer paso que tenemos que hacer, ¿cuál es, chicos? Leer bien el problema. Entonces vamos a volverlo a leer. Tienen que leer bien las cosas para que entendamos qué nos están pidiendo. Si no, nos podemos equivocar. ¿Okay? Entonces vamos a leer bien. Ya tengo este diagrama. No me están dando las composiciones a la salida. Es algo que no me están dando. Entonces vamos a meter el diagrama. Entonces vamos a leerlo bien. Fíjense cómo la cuestión de no leer bien nos puede meter en problemas de resolución de un problema que está muy simple, pero si no lo leemos bien, nos confundimos y hacemos todo mal. Entonces dice, una columna de destilación se alimenta con una mezcla que contiene 45% en peso de benceno y 55% en peso de tolueno. ¿Están de acuerdo que ahí queda muy claro, no? O sea, nos están dando las concentraciones de la corriente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se produce un flujo de cabeza que contiene 95% de benceno. Otra vez queda muy claro, en la corriente de B nos están dando la concentración, pero fíjense lo que dice. Y 8% del benceno que alimentó la columna sale con el flujo inferior. ¿Nos está diciendo que el flujo inferior tiene una concentración de 8%? Pregunta, ingenieros, ¿nos está diciendo eso? No. ¿Qué nos está diciendo? Solo que solo el 8% es de lo que entró. O sea, el 8% del benceno que entró sale en la corriente inferior. Y entonces es cuando vemos que nos dice, ¿ok? Calcule las composiciones y flujos, bueno, rotule con símbolos cada flujo y las composiciones conocidas. Paso 3, ya lo hice. Paso 4, calcule las composiciones y flujos adicionales a partir de los datos y elementos de correlación si es posible. Aquí nos están dando un elemento de correlación. El elemento de correlación es el 8% que alimentó la columna sale con el flujo inferior. Esto es un elemento de correlación, ingenieros. Y ustedes leyeron en su mente que el benceno tenía 8% en la cola, en la parte inferior, lo cual no es así, tenemos que leer bien. Ahora, traduzcamos lo que nos hace, o lo dificultoso que nos hace la ciencia y la ingeniería, es que pasemos del lenguaje matemático al lenguaje, del lenguaje español al lenguaje matemático. ¿Quién me quiere hacer por un punto la traducción de esto? Al lenguaje yo podría. A ver, inténtalo. Bueno, vamos a multiplicar ese 8%. El 8%, porque el 8% es lo que hacen los niños de la primaria. Nosotros como ingenieros, ¿qué usamos? 0.08. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el benceno que entra? No, ¿cómo se llama el benceno que entra a la corriente? Al proceso. O sea, ¿cómo se llama la corriente de benceno que entra al proceso? Con las letras que yo di. Eran libras de... No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo calcularías? ¿Qué harías para calcular la corriente de benceno en la entrada?
Eso es la fracción de benceno. Yo hablo de la corriente de benceno. Sería AXA, ¿no? Ah, muy bien. Participación. También la chica que empezó. ¿Quién fue la chica que empezó? Tienen dos participaciones. AXA. Yo. Vale. ¿A qué sería igual? El benceno, el 8% del benceno de la columna sale con el flujo inferior. ¿A qué será igual? Participaciones. 3 participaciones. ¿Al benceno de B? ¿Segura? Lee bien. ¿B es el flujo inferior? Es lo que entra. ¿Sería qué? Pero sería AXA. No, porque AXA es el benceno que entra. Sería B. XB. ¿Cuál? Ah, es C. CXC. C, participación, desparticipación, CXC. O sea, fíjense, esto es de español a lenguaje matemático ingenieril. Nos dice, el 8% del benceno que alimentó la columna, bueno, el benceno que alimentó la columna es AXA. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con eso? Es AXA. Para sacar el 8% multiplico por la fracción por 0.08. Entonces, esto es el 8% de lo que entró. Es lo que está saliendo en C. ¿Y qué es lo que está saliendo en C? CXC. Entonces, yo ahí tengo un elemento de correlación. ¿Yo de ahí qué conozco? Bueno, yo conozco a XA y nada más, ¿no? Entonces, yo puedo decir que CXC, o el caudal de benceno a la salida, es igual a ¿cuánto? CXC sería igual a 0.08 por 2000 por, ¿sale? CXC por AXA por 0.45 nos da 72. 72 kilogramos por hora. El benceno que está saliendo aquí son 72 kilogramos. No puedo conocer más sin hacer balances. O sea, yo ya tengo otra corriente, ¿no? CXC, el benceno que está saliendo es 72 kilogramos por hora. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos dice? Ahora sí vamos a formular balance global de materia. ¿Cuál sería el balance? ¿Me ayudan? Otra vez, ¿está en régimen permanente este proceso? Sí, está en régimen permanente. Estamos diciendo que lo que entra es igual a lo que sale. A es igual a ¿quién, chicos? B más C. B más C. Ahí está. Yo de aquí que conozco, solamente conozco A. Solamente tengo un componente que conozco en una ecuación de dos incógnitas. Entonces, necesitaría, ¿sale? Plantear otra ecuación. ¿De qué sugieren hacer un balance de qué? Balance. Pues ya conocemos una corriente que es benceno. Balance de benceno. Entonces, el balance de benceno, si se fijan, va a ser el benceno que entra en A, lo que sería AXA, es igual a, entonces vámonos, el benceno que entra en A, que es AXA, es igual al benceno que sale en B, BXB, más el benceno que sale en C, CXC. ¿Sí? Ahí está. Yo ya conozco a CXC, ¿están de acuerdo? Conozco a CXC. Sí, chicos, yo conozco a CXC. ¿Conozco a AXA? Sí, también conozco a AXA. Sí. ¿Conozco a XB, a la fracción de benceno en la cabeza? Sí. Entonces, ¿qué creen? No necesito hacer sistema de ecuaciones. Estos problemas se resuelven en 3 minutos. Quiere decir que B, el caudal de cabeza, que es el que voy a calcular, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, ¿sale? Voy a despejar a B, a CXC, menos ¿quién? No, a AXA, ¿sale? Menos CXC entre XB. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, si nosotros sustituimos, hacemos nuestro ¿cómo se llama? Nuestro factor unitario, nos va a salir súper bien. Entonces, primero, ¿cuánto está entrando? Sería AXA, vamos a ver, A vale 2000 kilogramos por hora. 900. ¿Mande? 2000 kilogramos por hora. Luego nos pide que restemos menos, nos pide resta, por favor, CXC. Ah, y aquí nos falta multiplicar por ¿quién? Por la fracción. ¿Cuál sería nuestra fracción? La fracción de XA es 0.45. Entonces sería 0.45
Podemos poner las unidades para que quede claro, que vean que sí está funcionando. ¿Kilogramos de quién? Kilogramos de X sobre kilogramos totales. Y luego yo aquí que tengo CXC son ¿cuánto? 72. Y aquí yo sé que CXC son kilogramos de quién? De X. Entonces menos 72. ¿Sí, 72? Sí, 72 kilogramos de X por hora. Kilogramos de X por hora. Si se fijan al momento de hacer análisis dimensional, kilogramos con kilogramos se van. Y si se dan cuenta, no podemos sumar tranquilamente nuestras unidades. Kilogramos de X menos kilogramos de X. Todo esto, vamos a meterlo todo esto en un corchetito. Va a estar dividido entre ¿cuánto? Entre la fracción de ¿quién? De XB. Esta fracción, que es 0.95. 0.95. ¿Sale? ¿Kilogramos de quién? Pues kilogramos de X sobre kilogramos totales. Y si se fijan, nuestro análisis dimensional queda súper bien, porque nos queda, P va a ser kilogramos por hora. Entonces nos queda 2000 por 0.45 menos 72, esto entre 0.95 van a ser 871.5789, 5789 kilogramos por hora. Ah, pero 871, ¿no? Sí, perdón, me fue el 9. Muy bien. Ya conociendo este caudal, conociendo C, ¿okay? Podemos conocer C. Ok. ¿Sale? Entonces, si se fijan, C sería ¿cuál? C es igual a A menos B. C es igual a A menos B. Entonces, yo sé que mi alimentación es de 2000 menos B, que es el benceno producido. Yo estoy teniendo un producto de cola de 1128.421 ¿sí? kilogramos por hora. ¿Y qué creen? Ya se resolvió. La velocidad del flujo determina la velocidad del flujo superior y la velocidad del flujo másico de benceno y de tolueno en el flujo inferior. En el flujo inferior ya tengo la velocidad de benceno, C72. Otra cosa, siempre en una corriente, la suma de los caudales de los componentes será igual al caudal total. Eso es en español. En lenguaje matemático, ¿sí? En lenguaje matemático vamos a tener que la corriente de C va a ser igual a la suma de los caudales de todos sus componentes. En este caso solamente tenemos dos componentes, ¿no? Que sería C, X, C más C, Y, C. ¿Están de acuerdo que la suma de estos dos, o sea, lo que vaya de tolueno y de benceno va a ser el caudal total? Yo ya conozco a C, yo ya conozco a XC, entonces C y C, el caudal de tolueno en el producto de cola va a ser igual a C, que yo ya sé que vale 1128.421 menos el caudal de benceno a la salida, que son 72. ¿Okay? Nos va a dar el caudal de tolueno en esa corriente. Menos 72. En esa corriente tenemos 1056.421 kilogramos por hora de benceno. Y en este caso es de Y. ¿Están de acuerdo? También podemos sacar ya las fracciones, pero no nos las están pidiendo. O sea, nunca nos piden las fracciones y nunca las necesitamos para resolver nuestro problema. O sea que no sabemos la concentración hasta este punto de benceno y tolueno a la salida, pero lo podemos saber en cualquier momento.
¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Y ya resolvemos. No, pero ¿Se fijan lo fácil que está?